Hola, hola, sean todos muy bienvenidos y bienvenidas a este tercer ciclo de miradas oníricas. Me presento, mi nombre es Chantal Huerta, soy terapeuta integral, me especializo en el trabajo con sueños hace ya bastante tiempo. Dentro de lo que hago es una de las cosas que más me gusta aprender, enseñar, compartir y, digamos, seguir creciendo y explorando con el tema de los sueños. Bueno, para quienes recién se conectan o no tienen idea qué es esto que estamos haciendo en este momento, te cuento que Miradas Oníricas es una sección que partió el año pasado en el espíritu de poder compartir distintos conocimientos que existen en torno a los sueños o que, dadas las características del saber, pueden aportar un montón al trabajo con los sueños y con su simbología. Así que desde el año pasado me he estado reuniendo con diferentes colegas profesionales que trabajan con el tema de los sueños o que saben de algún tema que puede aportar a el trabajo con los sueños, ¿sí? Así que bueno, de eso se trata. Y el día de hoy, el título de este live es Números en tus sueños, descifrando los mensajes desde la numerología. ¿Por qué? Porque ya muchísima gente, seguro a ti también te ha pasado, que aparecen números en nuestros sueños. Fíjense que los números pueden aparecer de forma explícita, por ejemplo, cuando soñamos con una fecha, cuando soñamos con una hora específica, cuando vemos una cantidad de dinero, e incluso algunas personas le han mostrado códigos numéricos para poder, por ejemplo, abrir una puerta o pasar ciertos temas dentro del sueño, ¿ya? Sin embargo, los números también están siempre presentes en los sueños de una manera un poco más implícita o que no es tan fácil de hacer evidente, ¿sí? Que es a través de los personajes y los objetos que van apareciendo en los sueños. Por ejemplo, cuando partimos un sueño podemos partir con dos personajes, después durante los sucesos aparecen 5 personajes o nos podemos adentrar en una habitación donde hay 4 objetos, ¿sí? Entonces, al fin y al cabo, los números siempre están presentes en los sueños, tanto que veamos cosas específicas como lo que yo les contaba hace un rato, como también en la cantidad de personajes y objetos. Así que siempre podríamos estar tomando parte de este conocimiento que es la numerología para integrarla en el análisis y el trabajo con sueño. Y para poder hablar de esto y entrar con la temática ya en profundidad, me va a acompañar una gran colega y amiga. Ella se llama Pamela Tapia, es numeróloga integral, ha estudiado muchísimo distintos tipos de numerología y hoy en día trabaja con todas ellas. También es mentora en el autoconocimiento. Así que le voy a dar el pase para que ya la puedan conocer, para que te puedas unir. Ahí estoy, parece. ¡Yujú! Sí, Sí, súper. buenísimo. Hola Chantal, hola a todos los que se están conectando y que veo que también hay conocidos ahí dentro de los conectados. Seguro que sí. Hay nuestros seguidores, fans a lo mejor de muchos años. Pame, bueno, desde mi espacio, ¿cierto? Te doy la más cordial bienvenida. También te doy las gracias por estar acá, por haber aceptado participar y aportarnos parte de tu conocimiento. Te voy a pedir que te presentes también en tus propias palabras para que la gente pueda conocer un poco de tu historia y por qué te conectaste y llegaste a hacer lo que estás haciendo como numeróloga integral. Y de ahí ya nos vamos con el tema. Buenísimo. Bueno, no los voy a latear obviamente con la historia larga porque yo me di una vuelta súper larga para llegar a donde estoy, pero me cautivaron los números en un momento de mi vida que de hecho no habíamos conocido nosotros también, que cuando yo vi los números, o sea, mi primera impresión era eh, raíces cuadradas, mucha matemática, y que a pesar de que me gustaba, yo decía, ¿qué tiene que ver los números con esto tan espiritual y con el camino de la vida y toda la cosa? Bueno, me di cuenta a través de una sesión que yo me hice
que a través de mi nombre, de mi fecha de nacimiento, salían cualidades, salían todos mis dones, mis talentos, y me hizo un clic, fue como un chip que le digo yo, que es como un interruptor que tú enciendes, y donde me mostraron todos los talentos que yo tenía y que muchos de ellos estaban dormidos. Por lo tanto, yo no los reconocía, yo decía, pero ¿cómo? No, no creo que sea buena para esto. No, no, ya yo como que un poco renegaba, y cuando me di cuenta que en el fondo de mí, como súper adentro, sí estaba eso y por eso me llamaban la atención ciertas cosas, fue como un wow. Y yo desperté y como que la cabeza de cierta forma como que explotó y dije, esto es lo que yo quiero hacer, y así como a mí me hizo el clic, es lo que yo quiero hacer para todas las personas. Eso como en resumen. Ya. ¿Ya? Pero O yo sea, la estoy numerología te llevó a mirar tus talentos. exacto, o sea, los talentos y los saboteos también. O sea, aquellas cosas que yo decía, ¿por qué me pasan estas experiencias? ¿Por qué vivo estas situaciones? La numerología también me hizo entenderlas. Entender que venimos con un plan, de que existen ciertas vivencias que nosotros vamos a transitar sí o sí. Entonces, conocer eso me hizo como ir de cierta forma un poco más anticipada, y cuando llega la experiencia o llega la situación, uno ya sabe cómo enfrentarla o ya sabe qué aprendizaje tiene que hacer, y si no lo haces ya sabes lo que viene después. Entonces te hace súper consciente en el fondo de cómo estás viviendo y de lo que estás viviendo también. Perfecto. Ok, entonces el resumen, te diste una vuelta larga y llegaste a una sesión que te reveló todo eso que estaba ahí guardado y que tenías que trabajar, y por ahí empezó entonces tu camino a conectar con el mundo de los números. Súper. Exacto, sí, o Entonces, sea, ¿qué pasa es, ahí con los números y la numerología? En el sentido de que, por ejemplo, cuando a alguien que no sabe nada de este tema le dicen, por ejemplo, le dices, yo hago numerología, pero ¿qué es eso? ¿Cómo podemos entrar en tema con numerología? claro, sí, como te decía, finalmente, o sea, generalmente uno tiende a asociar los números con mucha matemática, y finalmente tiene que ¿Sí? ver mucho más con análisis de la personalidad. Lo que hacen los números, de cierta forma, es analizar o darnos rasgos, ¿ya? O características de una persona. Por ejemplo, el nombre de una persona tiene información que nosotros los numerólogos los Ya, decodificamos, es decir, extraemos lo que sale en ese nombre y lo interpretamos. ¿Qué se interpreta ahí? También todo lo que es tu personalidad, es decir, cómo eres, cómo te comportas, no sé, tu mundo interior, cómo te ven los demás, cómo fue tu infancia, ya, porque yo cuando, claro, como te contaba, mi vuelta, perdón, fue súper larga. Llegué a los números, pero yo no partí con los números, yo partí con el Reiki hace como 14, 15 años atrás. Desde ahí mi camino como en esto espiritual que comenzó en paralelo, por supuesto, a lo que tenía mi trabajo tradicional, súper estructurado, súper cuadrado, oficina y todo eso. Y mi lado B era lo que eran las terapias. Y bueno, la vida, la pandemia y todas las cosas cada vez me fueron llevando a dedicarme 100% a esto. Y dentro de la numerología, como te mencionaba, tanto el nombre, la fecha de nacimiento, o sea, todos son códigos. Es como, por ejemplo, si nos está escuchando algún informático, se va a dar cuenta que cuando detrás de un programa, detrás de una página web, detrás de una imagen o de lo que nosotros vemos, los informáticos o los programadores tienden a ver códigos, ¿cierto? Puros 1 y 0, ¿cierto? 01, 01, 01. claro, Ya, esto es lo mismo, sí, ¿cierto? Nosotros vemos un nombre, lo que yo veo son números detrás de ese nombre, detrás de esa personalidad. Entonces, ¿qué hacemos a través de la numerología? Nos vamos acá adentro, al inconsciente. ¿Ya? Todas esas cosas que nos hacen actuar, pensar, hablar de cierta forma, que está acá adentro. Entonces, mi trabajo, de cierta forma, es llevarlos hacia adentro para poder mostrarles eso que está ahí y que lo hagan consciente. ya, perfecto. Sí, esto yo lo asocio inmediatamente con los sueños. O sea, para mí es muy fácil verlo, ¿ya? Es muy fácil verlo, y también por eso también te invité acá a compartir, porque Jung, por ejemplo, planteó que los números eran arquetipos en sí mismos, ya eran símbolos en sí mismos, como lo pueden ser los personajes o los objetos que vemos en los sueños. Entonces, bajo esta idea empezó a establecer que quizás el número era como esta cosa primordial que permitía al ser humano tener orden, y que a nivel psíquico también podía mostrarnos procesos de la psique, o sea, momentos evolutivos de la psique.
Mira, interesante. Lo encontré buenísimo. De hecho, investigando para nuestro live, encontré una parte de un texto que creo que tiene mucha relación con lo que tú estás mencionando, que es con esto de que son como una parte de la personalidad y revelan ciertas cosas, quizás vamos a llamarlas colectivas, que pueden ser aplicadas a la persona, que, mira, dice así, según Jung, dice esto, dice, existe algo peculiar, se podría decir incluso misterioso en los números. Si un grupo de objetos es privado de cada una de sus propiedades y características simples, todavía permanece al final su número, lo que parece indicar que el número es algo irreductible, algo que ayuda más que ninguna otra cosa a poner en orden el caos de las apariencias. Qué profundo. ¿Cómo lo ves tú esa parte? La parte de que los números aporten orden, nos aportan orden, es más como una cosa que nosotros ideamos. ¿Cómo lo ves esa frase final? Como de que el orden parece, o sea, que los números parecen ayudarnos con el tema del orden. Mira, yo más que como ayudarnos al tema del orden, yo creo que nos ayudan más a definir, ¿ya? A definir qué, características, dones, talentos, mensajes. ¿Ya? Los números guardan muchos mensajes y esto no es nuevo, de hecho la numerología data de miles y miles y miles de años atrás, civilizaciones pero súper antiguas, y por eso cada numerología tiene su enfoque. Y de hecho hay estudios muy antiguos, por ejemplo Pitágoras, que es la numerología que más se conoce, ¿cierto? La numerología pitagórica, él hizo los tremendos estudios para poder como certificar de cierta manera que cada número correspondía a un tipo de personalidad. Y es así como los otros tipos de numerología, que de hecho yo conozco alrededor de 10, pero yo sé que existen muchos más, cada uno de ellos tiene su propio enfoque, su propia mirada. Hay uno que también ocupa los arquetipos, ese concepto de arquetipos donde nosotros lo asociamos, Ya. por ejemplo, al tarot, ¿cierto? Que también lo ocupo. Entonces, también nos habla de la persona. O sea, finalmente para mí los números son hablarnos de alguien. Perfecto, en una combinación específica, que va por el nombre, va por la fecha de nacimiento. Eh, Esto es una pregunta que me acaba de surgir en este momento. ¿Hay influencia también por ejemplo, de nuestros padres a nivel numérico? ¿Podríamos hacer un análisis así? Exacto, o sea, de hecho los apellidos de una persona traen muchísima información genética. Ahí aparece todo lo que traes del linaje, aparecen las programaciones, aparecen mandatos familiares, aparece un montón de información y por eso es tan importante analizar el nombre completo. Perfecto, o sea, no quedarnos solo con este análisis que, bueno, que es lo que se alcanza a hacer quizá en estos tipos de espacios, como solo el nombre. Ahora tú mencionaste algo que creo que no todo el mundo sabe, que es el hecho de que existen distintos tipos de numerología, ¿sí? Entonces, si nos puedes desarrollar un poquito más ese tema, porque a veces alguien puede decir o puede creer que la numerología es una sola, pero en realidad hay distintos tipos. O sea, ¿cuáles te gustaría mencionar acá, por lo menos los que tú más utilizas, y cuál es la diferencia entre esos enfoques? Ujú. Bueno, como te decía, yo conozco distintos tipos de numerología, yo sé que deben existir más que incluso yo desconozco, pero cada uno tiene su enfoque dependiendo de dónde nace. ¿Ya? El que más se conoce y el que está en internet y el que generalmente uno estudia o parte estudiando es la numerología pitagórica, que viene de Grecia, ¿ya? Gracias al filósofo Pitágoras, que él hizo los tremendos estudios donde pudo verificar que cada número correspondía a una personalidad. Entonces, la numerología pitagórica va desde los números del 1 al 9, ¿ya? Así como existe también, por ejemplo, el eneagrama, que también habla de números y de personalidades. También existe, por ejemplo, la numerología tántrica, que es otro enfoque, que viene desde la India, que es mucho más espiritual, que de hecho en esa numerología no se ocupa el nombre, como en pitagórica, se ocupa solo la fecha de nacimiento y nos habla de un concepto más relacionado con nuestro propósito de vida, cómo conectar con el alma, cuáles son aquellas cosas que hicimos en vidas anteriores, porque recuerden que la India creen en la reencarnación. Entonces, cuando nosotros no Ah, claro. cumplimos ciertas experiencias o no aprendimos ciertas cosas, las volvemos a traer a esta vida. ¿Cuáles son aquellas experiencias? Bueno, la numerología tántrica las explica súper bien, ya para que nosotros podamos identificar qué es lo que venimos a trabajar. Pero cada una te dice, no, esto es lo que es. La tántrica dice, no, este es tu plan. La pitagórica dice, no, esto es lo que corresponde.
Pero también existe la numerología cabalista, está la numerología de los ángeles, que son los mensajes que bajan de los ángeles. La numerología cabalista se enfoca más en la cábala. Ya estudié también una numerología astronumérica que mezclaba un poco la cábala, mezclaba la astrología. Estudié otra que se llama numerología de Thoth, que es una numerología egipcia, que ahí es donde nosotros también podemos ver arquetipos. ¿Ya? Yo también asocio el tarot, también estudié tarot, entonces los arquetipos los podemos asociar a una carta del tarot y también nos va a reflejar información de la persona, también me va a decir quién es. ¿Ya? Y finalmente cuál es su camino, hacia dónde va, pero cada una con su enfoque. Hay otro tipo de numerología que es transgeneracional, que me va a hablar de la familia, de cómo fue su infancia, de qué es lo que trae desde atrás y que me está influyendo ahora. Hay otro tipo de numerología hebrea que tiene que ver con las letras hebreas. Hay otra numerología caldea, está la numerología, hay una numerología Wow. psicoemocional que estudié también. Y esa numerología psicoemocional es más como, bueno, como su nombre lo dice, tiene que ver mucho más con la psiqui, con la parte como el nudo emocional que me genera y desde dónde viene. ¿Ya? Está la numerología francesa, que también me habla mucho acerca de la mirada hacia los padres y lo que ellos me van entregando, etcétera. Entonces, dependiendo de cada Wow. numerología, de cada origen, digámoslo así, es el enfoque que me va a dar. ¿Y por qué yo le llamo numerología integral? Porque yo las integro todas. Es decir, es como que yo te pusiera acá en el centro y te miro desde adelante, de ¿Ya? atrás, de costado, del otro costado, de arriba abajo, y eso me hace ver a la persona de manera mucho más global, mucho más general y más profunda también. Ya, perfecto. O sea, me queda claro que es un mundo gigantesco el tema de la numerología y que, no sé, por ejemplo, ¿qué le recomendarías tú a alguien, por ejemplo, ya entrando en el tema de los sueños? Porque desde tu mirada, yo también después les puedo comentar como qué recomendaría yo en ese sentido, porque yo puedo decir, ya, me voy a ir, tuve un sueño donde aparecieron estos códigos o apareció esta fecha, voy a ir a analizarlo con numerología pitagórica, que es la que tú mencionas, que como que es la base de muchas otras. Eh, pero también existe todo este hilo que mencionaste ahora. ¿Cómo tú le recomendarías a alguien que se inclinara por una o por otra respecto a un sueño? Claro, en ese sentido, o sea, ¿qué es lo que hago yo? Yo las integro. ¿Ya? Hay que recordar también que, por ejemplo, cuando uno va a interpretar un sueño a través de los códigos que aparecen, ¿cierto?, de los números, no, la interpretación no es ¿Ya? genérica. Es decir, si una persona Ya. sueña con, no sé, con un número repetitivo o con tantos elementos, no vas a tener el mismo significado que para otra. Por ejemplo, si soñaste con 4 elementos, por ejemplo, hablemos del número 4. Si soñaste con cuatro Ya. elementos o 4 personas, o te aparecía el 4 en alguna parte, o recuerdas y te despertaste soñando y dijiste, no, hoy tengo que mantener el número 4 o el número 40, etcétera, pero mencionaba el 4. Va a depender mucho cuál es el proceso que está viviendo esa persona, porque por algo el inconsciente le está hablando, ¿cierto? También hay que entender que los sueños, ¿cierto? Tampoco tienen una interpretación con un diccionario, que fue lo que yo aprendí cuando tomé los cursos de sueño contigo, porque antiguamente iba a internet, buscaba ahí qué significa soñar con casa, qué significa soñar con no sé qué, y claro, y te dan un diccionario como muy general, pero me di cuenta que es tan personal la interpretación que ese diccionario se queda como muy fuera de lugar y muy corto. Entonces con los números pasa exactamente lo mismo. Siguiendo con el ejemplo del 4, no lo podría decir, no, mira, el 4 significa esto, entonces tienes que quedarte con esa información. No, hay que ver qué proceso está viviendo la persona, qué te dijo el sueño, ¿ya? Porque para una persona podría significar que tienes que ordenarte, porque el 4 habla del orden y la estructura. Entonces, para una persona quizás Ajá. está viviendo su vida muy desordenada, dejó de planificar, entonces el mensaje del sueño es como, ordénate, planifica, aprenda a concretar más, etcétera. O quizás la persona es demasiado estructurada, demasiado cuadrada y se está volviendo demasiado rígida, intransigente, entonces el mensaje no va a ser el mismo. Quizás el mensaje para esa persona va a ser, oye, relájate, aprenda a fluir, aprenda a soltar, porque si no vas a generar un estrés. ¿Ya? Claro. Entonces, si bien podemos dar, y de hecho en este live vamos a dar igual algunas pistas, ¿cierto? Como globales, muy generales, acerca de qué significa soñar con cada número,
no podríamos darles, o yo no les podría dar una interpretación muy específica con respecto, por ejemplo, a soñar con el 4, que es el ejemplo que estamos dando, porque va a depender de qué están viviendo, cuál es el proceso, porque cada interpretación siempre es única. Eso, maravilloso. Me encantó tu sugerencia. Sí, porque sí, o sea, ahí, por ejemplo, yo comparto contigo totalmente esto que dices de que al final depende mucho de factores específicos. Ya los sueños son súper personales. Poder llegar a un mensaje que realmente nos sirva y que nos muestre el aprendizaje requiere esto que tú estás mencionando, que es ir a ver el contexto de la vida de la persona y también del sueño, ¿sí? Porque hasta donde yo tengo entendido, los números también tienen, por ejemplo, luces y sombras que vamos a llamar, o potenciales y desafíos. Entonces, depende mucho de estas dos cosas. El proceso de la persona, o sea, qué está sucediendo en su vida diurna, más el contexto del sueño, para poder saber quizás qué orientación está tomando ese símbolo numérico, ¿sí? Porque a veces puede suceder lo que dices tú. Volvamos al número 4. A lo mejor yo soñé con el número 4 en el sentido de que vi 4 flores maravillosas, ¿sí? Y a lo mejor eso podría ser un indicativo de una estabilidad emocional, por ejemplo, o algo por el estilo. Pero a lo mejor veo las flores, 4 flores que se marchitan, y quizá esa imagen podría conectarnos más con un aspecto en sombra, de una estabilidad que está haciendo que muera algo, ¿cierto? Entonces eso es lo bonito de los sueños. Y la otra recomendación que yo haría respecto a qué numerología tomar, bueno, si te tienen a ti, hacemos un trabajo integral con el tema de los números, pero si no tienen esa posibilidad, mi recomendación sería que trataran de trabajar con la numerología que sea más cercana a su conocimiento, ¿sí? Por ejemplo, en mi caso, mi numerología más cercana es la numerología del tarot, porque yo trabajo con tarot y eso está constantemente en mi mundo diurno. Entonces, cuando me toca trabajar con sueños de números, yo como Chantal, ¿cierto? Más allá de terapeuta, yo como Chantal acudo a esa numerología, entendiendo que los sueños tienen una conexión con el mundo diurno y que nuestro ser también sabe a qué tenemos acceso en la vida diurna. Entonces, ese sería como otro tips, que si sueñan con números, traten de buscar ciertas pistas, que no van a ser la interpretación de su sueño, pero sí van a ser pistas en las numerologías que sean más cercanas. Si tienen cerca un tarot, trabajen con el tarot. Si quizás hicieron un curso de numerología pitagórica, trabajen con esa numerología. Y después vayan viendo si se nutre con otros enfoques. ¿Sí? Entonces, Pame, partamos con la parte de ir dando ciertas luces sobre el tema de los números. ¿Qué números vas a exponer? ¿O de qué números quieres hablar? ¿Con cuál código vamos a conectarnos hoy día? Mira, me cuesta un poco el separarlas ahora. Ya, antiguamente Ya, separaba mucho una numerología de la otra, ahora tiendo a integrarlas siempre. Pero, mira, hablemos de 9 números, ya, como para no extendernos, porque si no podríamos estar hablando hasta las 12 de la noche, porque uno puede analizar hasta el sí. 999. Pero hablemos del Uf, 1 al 9, que en el fondo son los más conocidos, pero no, no necesariamente vamos a hablar solo enfoque pitagórico. Ojo, vamos a hablar de 9 números por un tema de tiempo del live, ¿ya? Pero igual vamos a ir ya. dando luces y sombras de un poquito, una pincelada de todo, ¿ya? Súper. Y decirle a la gente que, bueno, si han tenido algún sueño con un número particular, puedan dejarlo en los comentarios o en el sistema de preguntas y así aprovechamos también de comentarlos a nivel general para todos. Ya hay varias gente que te puso que iba a hacer tu curso o que quería entrar a tu curso y uno incluso soñó que entró a tu curso. Así que si lo Mira, soñaste, es importante que lo tomes en consideración. ¿Ya? Entonces partamos, mira, aquí Aquarius, te lo vamos a contestar en un ratito para poder partir con el tema Aquarius CLR, pero él dice repeticiones numéricas en el día a día, por ejemplo, 111, ¿ya? Hace meses par- que, ahí se me perdió, hace veces se me repite, hola amiga Pame, Alex Matrix, ya. y Partamos hola, con el uno entonces. Partamos con el dale, uno y lo integramos ahí para poder darle una respuesta a nuestro amigo. Mira, el uno generalmente, como tú dijiste, tiene luces y sombras, ¿cierto? Obviamente hay desafíos, hay aprendizajes que uno transita. Entonces, cuando nosotros vemos el número 1
en los sueños, ya que estamos en el tema del live, pero también ahí la pregunta era que lo veía en el día a día, ¿cierto? Los Claro. números generalmente son mensajes cuando se nos repiten constantemente, cuando hay un sueño donde se me repite el mismo número, cuando en el día a día se me repite el mismo número, veo la hora en el celular y está el mismo número, no sé, miro hacia un cartel y está el mismo número, etcétera. ¿Ya? Significa que son mensajes. ¿Qué significa que aparezca muy repetidamente el número uno? Bueno, podemos hablar distintas cosas. El número uno tiene que ver mucho con pasar a la acción. ¿Ya? Es un número muy analítico que muchas veces podría ser que estás demasiado en la mente. ¿Ya? Este es un número que generalmente es muy lógico, generalmente pasa mucho en la cabeza, inventando, ideando, soñando, pero no necesariamente concreta. Entonces, ¿qué pasa? Que podría suceder que si se me está repitiendo mucho el número uno solito, ¿cierto? No hemos hablado del número 11, del uno solito, puede ser que estés demasiado en el mundo de las ideas, demasiado mental, y quizás te están pidiendo que te conectes más con esto que está acá, con tu intuición, con esas tincadas y esas corazonadas, ¿ya? Porque muchas veces la gente cree que están divididas, que no, es que hay que pensar con la cabeza, no con el corazón, mientras que hay otros números que te dicen, no, tenés que pensar más con el corazón que con la cabeza, cuando en realidad lo que hay que hacer es unir las dos. Desde ahí nosotros tomamos decisiones mucho más potentes. Entonces, podría ser que te estén diciendo, oye, tienes que pasar más a la acción, o puede ser que te estén mostrando algún desafío, quizás tu ego está demasiado elevado, quizás estás con mucho orgullo, hay mucha soberbia, hay temas que revisar con papá, entonces te invitan un poco a revisar eso y a integrar de repente más humildad. ¿Ya? Recuerden que lo que estamos hablando es súper general para los que se nos están conectando ahora. Eh, es muy, muy genérico. Obviamente habría que revisar en qué momentos o en qué situaciones particulares se te está repitiendo, cuál es el proceso que estás viviendo para poder darte algo como mucho más específico. Ahora, ya que tocamos el uno, voy a hablarte al tiro del 11. ¿Ya? Al tiro, término muy chileno Ya. para que nos están escuchando en otro lado del mundo. Te voy a explicar de Más inmediato qué lenguaje. significa. Sí, te voy a explicar de inmediato qué significa el 11. Cuando nos aparece mucho el 11, ese es un número maestro. ¿Qué significa que sea un número maestro? Que son números con una alta vibración. Generalmente estos números vienen con un gran trabajo. Para algunas personas es una tremenda bendición porque traen muchísimas cualidades, vienen a convertirse en el ejemplo a seguir, pero también requiere una gran responsabilidad porque vienen con un gran desafío. Vienen a trabajar muchísimo sus sombras, muchísimo sus bloqueos. Entonces, ¿qué pasa? Que hay personas que lo desarrollan y se transforman en los tremendos gurús, o hay personas que dicen, ah, es que, mira, me está pareciendo mucho el 11, o yo nací un 11, y se me presenta mucho el 11 y empieza, ¿cierto?, la soberbia, el orgullo del uno. Entonces se creen los muy, muy, ¿cierto?, como los casi dioses, de que, mira, Los entonces, gurús, se creen los gurús. exacto, se creen gurú y los iluminados. Y porque tengan ese número, porque aparezca, no significa que lo sean, significa que hay trabajo que hacer para llegar y convertirse efectivamente en eso. Es posible, pero para eso hay que trabajar mucho. Y por otra parte, cuando me aparece mucho, generalmente me aparece 11, 11, 11, 111, generalmente esos números cuando se repiten mucho, la vibración es mucho más alta y el mensaje que me quieren entregar tiene que ver mucho con la elevación de conciencia, es decir, que estás en el momento oportuno y preciso para dar el salto. Es como que todos los planetas se alinearan y te dijeran, oye, estás listo, tienes que darle. Como ya, po. Exacto. En buen Es súper chileno, ya, difícil pues. que no se nos salgan, a mí y a la PAME, palabras chilenas, ya somos las dos chilenas, no poder evitar decir muchas cosas que pues, de repente sean muy chilenas, pero yo sé que todos van a entender, todos y todas. Y si no, lo tratamos de aclarar, o nos preguntan si hay una palabra o una expresión que no les Eso, quedó clara, ¿ya? súper. Ok, PAME, entonces, Ya. Bueno, nos vámonos pueden seguir ahora a... al 2. Nos pueden seguir preguntando y así podemos ir integrando distintas cosas, ir respondiendo, ¿ya? Sí, yo estoy anotando igual cuando dejan mensajes, por ejemplo, de que soñaron con tal número o que en un sueño apareció tal número, lo estoy anotando acá igual para después, en el tiempo que nos quede o entre medio, tratar de ir contestando, ¿ya? Ya, Así que entonces lo voy a pueden hacer ir, más cortito, más acotado.
ya, porque podría estar hablando 1 hora de cada número, entonces lo vamos a hacer más acotado, me apasiono y, y me explayo demasiado. Sí, pues Vamos a, es que son muchas aristas, pues con todo lo que tú has estudiado y con todo lo que conoces, claro, o sea, puedes hablar de un número por hora. claro, entonces lo vamos a acotar chiquitito y si alguien tiene más dudas, obviamente nos pregunta y por supuesto que respondemos. ¿Ya? Y si no alcanzaron Ya, acá, nos pueden después comentar cuando finalice el live, nos ponen ahí las preguntas y claro. también le podemos ir respondiendo, nos pueden mandar un DM y también con gusto siempre respondemos. Ya, pues somos súper buena onda con la chanta. Ya, entonces no nos Dale, dale. desviemos, no nos desviemos. Ya, el número 2. El número El 2 tiene número que ver, dos. sí, como mensaje, tiene que ver mucho con los vínculos. ¿Ya? Es un número relacionado a la intuición, es un número relacionado a escuchar la propia voz interior, es un número tremendamente emocional, por lo tanto me habla mucho de las emociones. Y aquí les voy a mostrar la carta para que vayamos integrando, ¿cierto?, distintas cosas, distintas miradas. Para los que conocen tarot, es el arquetipo de la sacerdotisa. Es decir, si se fijan, una carta llena de azul, mucha agua, mucha emoción, todo lo que tiene que ver con la sensibilidad, con el sentir. Entonces, este es un número que me conecta mucho con eso. Entonces, podríamos preguntarnos, ¿me estoy haciendo caso? ¿Me estoy escuchando? ¿O estoy escuchando otra voz o a otro personaje? Ya, la idea acá es que O cómo aprendamos a están mis escucharnos. vínculos también. Exacto, ¿cómo O cómo están mis están mis vínculos? vínculos. Si aparece un 2 muy repetitivo o en los sueños, preguntarnos eso, o sea, cómo están mis vínculos. Exacto, mis relaciones, y no solo de pareja. ¿Cómo están mis relaciones conmigo misma, por ejemplo? ¿Cómo está mi amor propio? Claro. ¿Cómo están las relaciones de amistad, de compañero de trabajo, etcétera? ¿Ya? El número 3 tiene que ver mucho, bueno, con la comunicación por una parte, pero también habla de la fertilidad. Entonces también va a depender mucho del sueño, ¿cierto? Que es lo que me aparezca en el sueño, pero muchas veces el número 3 también habla de fertilidad. Entonces podría ser que es un periodo para engendrar, pero no solo hijos, sino que un proyecto, por ejemplo, ya podría ser que quizás me estoy guardando muchas cosas y tengo que, la invitación es a expresar. El número 3 también tiene que ver mucho con la felicidad, con el niño, entonces quizás necesito ir a conectarme con este niño o niña interior que lo dejé abandonado porque crecí, me volví un adulto y quizás me desconecté. Entonces, podría ser que también la invitación sea a volver a conectarse con ese niño. ¿Ya? Entonces, también habría que revisar, pero estamos dando ahí pequeños tips. Ok, Cuando se... entonces, para ir retomando, el 3 sería más entonces como fertilidad, comunicación y niño interior. Niño Serían como, interior, eso es como las 3 ideas que me quedé del 3. sí, la felicidad también, la creatividad, Ok, entendiendo chicos y chicas, para quienes nos están escuchando, que no es que el número signifique eso en sí mismo para el sueño que ustedes tengan, sino que son temáticas que les invitan a cuestionarse sobre esos temas. Si vemos un 3 en un sueño o aparecen 3 objetos, la pregunta es, ¿cómo está mi creatividad? ¿Cómo me estoy relacionando con la felicidad? ¿Qué he atendido o no he atendido a mi niño interior? ¿Cómo me estoy comunicando? O sea, la idea es que es, estos sean tips para que les sirvan de indagación en sus propios sueños en es, relación a su proceso. ¿Ya? Eso, vamos a estar exacto, como recordándolo siempre. súper, sí, como gatillante, ¿ya? Es decir, obviamente esto no les va a dar toda la interpretación del sueño, no les va a dar quizás toda la información que necesitan, pero sí les va a ayudar para empezar a indagar, para decir, oye, a ver, podría ir por acá la cosa, ¿ya? Lo que sí es súper importante de mencionar, esto como un paréntesis, es que conéctense mucho con lo que están sintiendo, porque lo más probable es que ustedes sepan la respuesta, ¿ya? Porque claro, yo les doy que el 3 puede significar muchas cosas, pero ustedes si sueñan mucho con un 3 van a despertar y van a sentir que por ahí va la cosa. Lo van a percibir. Si ustedes están atentos y se escuchan, van a percibir y van a saber un poquito hacia dónde va. ¿Ya? Entonces también los invito a conectarse y a escucharse, como decía la sacerdotisa. Muy bien. El número 4 tiene que ver con el orden, como mencionábamos en el ejemplo del principio, con el orden, con la estructura. Entonces hay que revisar y nos podríamos preguntar si es que me aparece como, simbolismo en el sueño, ¿cierto? Si es que estoy siendo ordenado o ordenada, si es que estoy siendo práctica o si es que estoy siendo muy trabajólica. Quizás estoy trabajando demasiado y me estoy sacrificando. Entonces preguntarse, ¿estoy poniendo en una balanza el sacrificio
o qué creencias tengo al respecto. Podría ser que tenga la creencia de que tengo que sacrificarme para poder valorar lo que obtengo, cuando en realidad está simplemente en las creencias. Entonces también deberíamos preguntarnos si es que aparece ese número, ¿cierto?, en símbolos, o como un número 4 o como un número en romano, ¿ya? Porque finalmente va a estar el número presente igual, ¿ya? Tanto en símbolos como en números que conocemos o en números romanos, ¿ok? El número Perfecto. 5, el número 5 tiene que ver mucho con el movimiento, con la flexibilidad, con la transformación y la adaptación, pero también con la moral y las buenas costumbres. Entonces, ¿qué me podría preguntar o cuestionar para empezar a indagar, ¿cierto?, en este sueño? Es si es que yo estoy reprimida, si es que crecí reprimida quizá, o me estoy privando de hacer alguna cosa, alguna actividad, privando de hacer, no sé, de vivir alguna situación o de experimentar algo. Porque es un número que te invita a experimentar, que te invita a vivir y que te invita a equivocarte. Entonces, Ujú. preguntarnos, ¿ya? ¿Cómo lo estoy viviendo? ¿Estoy dispuesta a flexibilizarme y adaptarme ante esta situación? ¿O en realidad estoy demasiado rígida y estoy muerta de miedo y no lo quiero hacer? Claro. Podría ser también, te consulto respecto al 5 por las características que diste, la pregunta de si acaso estoy intentando mucho mantener las apariencias, pensando en esto de que, ¿cuál es mi conexión mental? Mi conexión mental es de que si el 5 es disfrute, es error, es explorar cosas, le puede molestar o serle difícil a alguien que es muy estructurado o que le gusta mantener mucho una cierta imagen de sí mismo, de sí misma. Entonces, ¿es una pregunta válida para el 5 o aplica más para otro número? Sí, es válida porque el 5 tiene que ver mucho con la sexualidad y la sensualidad. Entonces, si es que estoy reprimida, por ejemplo, a nivel sexual, ¿qué va a pasar? Que como la carta del 5 tiene que ver con el sumo sacerdote, habla mucho de la moral y las buenas costumbres, de las apariencias, de lo social, de lo que en el fondo, eh, el cómo me ven, ¿ya? El que si estoy O lo que siendo me yo. inculcaron. Exacto, si es que me inculcaron ser reprimida, no, una dama, una señorita no se debe comportar de esta forma, ¿qué pasa? Que crezco con esa forma de actuar, de ser súper correcta, de no equivocarme, de mostrar una cara socialmente aceptable. ¿Y qué pasa? Que por dentro estoy tremendamente reprimida, no he vivido experiencia, no me quiero equivocar, porque obviamente, ¿cómo me van a mirar? Entonces, Claro, sí es una el pregunta miedo a válida. ser juzgado, juzgada o Claro, señalado de cierta manera. Ujú. claro, hay otro número que habla más de eso, del sentirse juzgado o no, pero sí también es válida esa pregunta para el 5. Ya, Ujú. perfecto. El número 6 ya está relacionado Vamos con mucho el con número el 6. está muy relacionado con el amor, ya, con la belleza, con la armonía. Entonces también me podría cuestionar o me podría preguntar, por ejemplo, cómo está la familia o cómo yo siento lo que es la familia, qué lo que es, cuál es el concepto que yo tengo del amor, primero que todo, y cuál es el concepto que yo tengo de familia, porque es un número muy familiar, que está relacionado mucho con el amor, con el vivir el amor, experimentar el amor en la tierra, pero también el cómo me estoy llamando. Entonces, si vemos estos números en sueños, quizás nos invita a cuestionarnos si es que realmente me estoy llamando o si realmente estoy llamando. Si es que estoy en pareja, si es que estoy llamando a mi pareja, si es que me estoy llamando a mí, si es que estoy llamando a mi familia o si es que estoy dejando de hacer cosas por la familia, por ejemplo, que muchas veces es un número que se tiende a postergar por otros. Entonces también podría ir esa indagación por ahí, podríamos hacernos ese tipo de preguntas. Perfecto. O sea, si estoy siendo muy complaciente quizás con mi mundo externo. Claro, pero sobre todo el familiar, para el número 6, sobre Ya, todo el claro. familiar. Perfecto. ¿Bien? El número Démosle con el 7, 7. el número 7 es un juez implacable. ¿Ya? Este es el número Ah, ok. que muchas veces se siente juzgado, se siente apuntado, se siente señalado, pero generalmente no es el otro el que te señala, sino que son las mismas personas las que se señalan a sí mismas. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Que podría ser que si aparece muy repetido el número 7 en tus sueños, podría ser que te estén indicando que estás siendo demasiado
cruel contigo, demasiado implacable, demasiado, no sé cómo decirlo, pero como que te está apuntando mucho con el Hiperexigente. dedo. Sí, muy hiper exigente, y en el fondo podrían invitarte a tener más compasión contigo. Entonces podrías preguntarte, ¿me atrevo a equivocarme? Porque este es un número relacionado a la perfección. Entonces muchas veces las personas no se quieren equivocar, porque no están acostumbradas a hacerlo porque nunca se lo enseñaron. Y por otra parte, también me podría preguntar, ¿cierto? Además de si es que estoy siendo compasiva, por ejemplo, conmigo y con otros, ya porque también puede tener relación con otros, también tiene que ver con... Uy, se me fue la idea, ya, entonces no la tenía que decir. Ya, entonces, eso podemos indagar con el, con el 7, que iba a decir otra cosa y de repente me bloqueé y quedé en blanco. Entonces, cuando me pasa eso, yo asumo que no, ese mensaje no. Y cuando me muestran otro, Ah, no es para este digo, ah, público. ya, este sí. Ya. ¿Ya? Entonces, en el fondo es un número que tiene que ver con la autoexigencia, con la perfección. Entonces, son sus propios jueces. ¿Ya? Entonces, ahí la indagación sería, ¿qué tan mal me estoy tratando? Si es que estoy siendo compasivo o compasiva conmigo, ¿cómo me trato? Es como revisar eso también. ¿Ya? Porque no es el otro el que te juzga ni el que te apunta con el dedo, sino que eres tú misma o tú mismo. Y eso muchas veces es reflejado en los sueños. Y me lo muestra mi inconsciente, ¿para qué? Para que yo aprenda a dulcificarme, para que aprenda a ser más compasiva cuando me equivoco, etcétera. Perfecto. Ya, nos vamos Te con el voy a 8. dejar, mira, te voy a dejar Ah, que termines cuéntame. porque ya nos quedan 7, 8, nos quedan dos numeritos para pasar. Entonces después te voy a empezar a hacer algunas preguntas sobre, bueno, algunas que dejaron las personas acá en los comentarios. Y te voy a ir preguntando también de ciertas situaciones en sueños que yo he vivido. Ah, y también dos preguntas que nos dejaron en las cajitas. ¿Ya? Así Ya, que súper. terminemos de pasar esto hasta el 9 y de ahí te sigo haciendo las preguntas. Súper, sí, porque después ahí con las preguntas puede ser que les hable de otros números. Acuérdense que ahora estamos dando tips hasta el 9, pero después pueden salir otras cosas, así que quédense. Ya, Mira, aquí número, dice Ani Santibáñez, dice, la Pamela es una seca, explica tan bien. Estoy totalmente de acuerdo con el comentario. Súper. muchas gracias. Ya, número 8. El número 8 también tiene varias aristas. Podría estar significando, si es que estoy, por ejemplo, muy desde el lado material, si es que estoy desde Ujú. muy el lado espiritual, porque el número 8 tiene esa dualidad. ¿Ya? Por una parte, todo lo que tiene que ver con lo terrenal, con el dinero, con el bienestar económico, con el buen pasar, el buen vivir, etcétera. Y por otro lado, tiene mucho que ver con cómo alimento mi parte espiritual. ¿Qué pasa con ese número? Que de repente nos vamos hacia los extremos, es decir, o me vuelvo demasiado materialista y avaro, o me vuelvo demasiado espiritual y digo, no, ya no me interesa el dinero, ya no quiero cobrar, no sé cómo cobrar. Entonces me vuelvo una persona poco práctica, poco ejecutiva, y digo, no, sabes que el dinero ya no me importa, me quiero salir del sistema, quiero vivir del amor, de la vida, y me quiero ir, no sé, al Tíbet a transformarme en una gurú y encontrar mi ser interior, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Que estos números, muchas veces la invitación es a mirar efectivamente eso. ¿Dónde estoy? ¿Estoy muy cargada a lo lado material y me he olvidado de conectarme con lo espiritual? ¿O por el contrario, me estoy yendo muy al lado espiritual y he olvidado que tengo que aprender a ser más estratégica y comercial en este plano? Porque por algo decidimos nacer acá, en esta tierra. Entonces el cuestionamiento sería ese, preguntarme dónde estoy. ¿Estoy más en un lado que en el otro? ¿O estoy en un equilibrio con ambas partes? ¿Ya? Claro, eso cuando tú, es importante esto que mencionas del equilibrio, porque nosotras aquí, todo lo que tú estás comentando son los potenciales y los desafíos, ¿sí? O las luces y las sombras de los números, pero también a veces un número podría ser un indicador de estar conectando con el equilibrio de ese número, ¿sí? Ujú. No me acuerdo si fue en este live o en otro que mencioné que los sueños sirven mucho para monitorear nuestros procesos. Entonces, a través de los sueños podemos ver qué tanto estamos avanzando, retrocediendo o en equilibrio. Entonces, así como hay sueños que nos muestran todo eso que tenemos que equilibrar, también pueden haber sueños que nos muestren aquello que estamos alcanzando, aquello que ya estamos integrando y que podemos estar tranquilos y tranquilas con eso, ¿sí? Para que lo tengan presente. Súper.
Bueno, hay números que también indican eso y que podrían reforzar un poco la interpretación de ese alcanzable, ¿cierto? Y que ya voy ¿Ya? a comentar también un poquito eso cuando termine el otro número. ¿Ya? Entonces, acá lo importante del 8, ¿cierto? Es revisar dónde estoy, tanto para encontrar este equilibrio entre lo material y espiritual. Espiritual, aquí le vamos a llamar espiritual para lo que a ti sea espiritual. Para algunas personas ser espiritual es ir a la iglesia, perfecto, entonces anda a la iglesia. Para otras personas ser espiritual es meditar, perfecto, entonces medita. Para otros ser espiritual es orar, perfecto, entonces ora. Para otros son las terapias energéticas, etcétera. El concepto que cada uno tenga de espiritualidad, entonces ese es el que tiene que alimentar. ¿Ya? Y de esa manera encontrar este equilibrio entre ambas partes. Súper. Y el número 9 tiene que ver con la trascendencia. Es un número que me invita, por una parte, a ver si es que estoy siendo humanitario o no, o si es que estoy siendo más egoísta, pero también tiene que ver mucho con la sabiduría. Es un número que es muy ermitaño, que es muy hacia adentro, que tiende a aislarse un poco del mundo. Entonces, cuando de repente me aparece mucho el 9, me podría reflejar que iluminación, por ejemplo, ya sea que o me estoy iluminando o que me tengo que iluminar, podría significar también que tengo que irme hacia adentro a recoger todas las experiencias y todas las cosas que me han pasado en años anteriores. También Ujú. eh, podría significar si es que estoy tomando realmente los aprendizajes de la vida. También podría significar qué tan intuitivo o tan místico me considero, si es que me estoy conectando realmente con eso que es más allá, que es no tangible. Podría ser, no sé, un guía, podría ser un ángel, podría ser un maestro, el universo, etcétera. ¿Ya? Porque es un número que en el fondo me invita mucho a lo que es la conexión, pero también tiene que ver con los desapegos. Entonces, también podríamos preguntarnos si es que estoy muy apegada a algo. Quizás hay algo que me está costando soltar y me lo están mostrando para que yo aprenda a normalizarlo, para que entienda que tengo que soltarlo, que tengo que fluir, que vinimos a esta vida, ¿cierto? Es un tránsito y que en algún momento nosotros nos vamos a ir. Por lo tanto, estos números me vienen a invitar a normalizar lo que es la muerte, a normalizar todo lo que son los desapegos, a poder integrarse todos los conocimientos y los aprendizajes que he tenido en la vida, etcétera, etcétera, Entonces, etcétera. entonces, Pame, el 9, por ejemplo, podría ser un número que le aparezca mucho en sueños a alguien que está cercano a la muerte. Ya, generalmente yo he visto otro número cuando aparece más cercano a la muerte, que es el 13, y que de hecho en las cartas del tarot es la muerte, Ah, efectivamente. ¿Ya? claro. Generalmente este número cuando aparece vienen a vivir experiencias relacionadas a la muerte, ya sea que se mueren parientes cercanos, eh, que mi muerte está cercana, pero no necesariamente una muerte física, ojo, de repente son transformaciones, habla de renovaciones, habla de una muerte de procesos, por ejemplo. ¿Ya? Entonces tampoco se asusten cuando vean el número 13, sino más bien es un Claro, o sea, que piensen mensaje, inmediatamente que ay, me algo voy a terrible va a morir, pasar. No, a veces puede ser una exacto. transformación muy bonita. Exacto, y generalmente es así. Ahora, si viene acompañada de una muerte física, también es un proceso de renovación, tanto para la persona que partió como para la persona que lo vivenció, porque por algo ocurrió en ese momento. ¿Ya? Y eso, ¿por qué se los digo? Ujú. Porque a mí me pasó. ¿Ya? Mi papá falleció un día 13, y yo soñé con él el día de que falleció, el día de la noche, y toda esa semana, todos los días, él me vino a ver y me entregaba mensajes, pero a través de los números, como sabía que yo los iba a poder interpretar, y me mostraba las horas en un Claro. reloj, me mencionaba, no sé, yo estaba con otra persona y me mencionaba una hora, veíamos una fecha, entonces si bien, claro, en ese periodo, porque yo era su regalona, fue súper fuerte ese momento, pero a través de los mensajes que me fue dando, entendí que, claro, que él vivió su proceso de transformación, y las veces que me ha venido a ver me cuenta cómo es el otro lado y me dice en lo que está y se ríe y conversamos. Si bien, claro, son súper cortitas las veces que viene, me entrega esos mensajes,
que son súper potentes también, y puedo ver cómo está y qué está haciendo y qué hacen en el otro lado, y uno de repente dice, no, ellos parten al paraíso, se van a descansar, y no están así. Entonces, con mayor razón les puedo hablar de este número 13 que tiene que ver con la transformación, y de hecho fue una transformación tanto para él, porque él sabía que su alma estaba lista para irse, porque ya había entregado, ya había aprendido todo lo que tenía que aprender acá, o sea, su misión se había cumplido, pero también fue un proceso de transformación para mí, y que fue pero grandísimo, desde adentro. Entonces, por eso no se asusten, porque claro, en mi caso particular calzó con la muerte de mi papá, pero en otros casos que yo he podido ver, tiene que ver mucho con aprender a soltar, tiene que ver mucho con aprender a renovarte y a transformar tu vida. Súper. Justo ahí alguien preguntaba que, perdón, que cuál era el número de la muerte, y estábamos comentando que el 13 tiene mucha relación con la muerte, y que en cuanto a la numerología del tarot bueno, es la carta de la muerte, pero recordando que no tiene que ver necesariamente con una muerte física, sino que a veces es algo súper simbólico asociado con grandes transformaciones a nivel interno de la persona, ¿sí? Para que no Así es. siempre vayan a asumir eso. Entonces, ya tomando este tema del 13, o sea, si aparece un 13 en nuestros sueños, la invitación podría ser a cuestionarnos qué está muriendo de nosotros o qué necesitamos dejar morir en Exacto. nuestra vida, que a veces eso puede ser, por ejemplo, una relación que ya no da para más, o puede ser una determinada creencia que nos impide avanzar en ciertas cosas en nuestra vida. Entonces, aquí tomando parte de lo que dijo Pame y también, bueno, de lo que yo siempre inculco mucho en los cursos, es traten de no asumir las cosas siempre directo, ¿ok? Sino que toda esta información, la volvemos a repetir, la tomen como un puntapié inicial para realizarse cuestionamientos, para que ustedes a partir de este número de sus sueños puedan ir a indagar en las temáticas que plantea el número y que puedan también asociar dentro de eso cómo era el sueño, qué personajes habían, cuál era la sensación o la emoción, que es algo que también Pam me mencionó y totalmente estoy súper de acuerdo, que háganle mucho caso también a esas emociones que sienten al despertar respecto al sueño que tuvieron, porque ya esa emoción les va a dar una indicación de quizás por dónde puedo ir o cómo tienen que indagar, ¿ya? Y hablando del tema de los personajes, hubo una pregunta al principio que me gustaría comentar. No habló de un número específico la persona, y perdón que no anoté el nombre de quien hizo la pregunta, pero lo vamos a ver acá. O sea, digamos, vamos a responder la pregunta. Alguien comentó, dice que soñó que un guía le salía de una puerta y le entregaba una cierta cantidad de números, ¿ya? No dijo aquí los números. Entonces, me gustaría ese sueño, a mí me da la sensación, y vamos a hablar nuevamente, aquí estamos hablando de cosas generales, la sensación que nos da a mí, a Pame, desde nuestro conocimiento, pero la idea es que ustedes sigan indagando, ¿ok? Entonces, mira, dice, un guía me indicó al salir de una puerta y me entregó unos números. O sea, salió lo que yo entendí de la imagen, que se abrió una puerta, salió un guía y le entregó una serie de números. Entonces, lo primero es que si tú identificas ese ser como un guía, o sea, yo lo asumiría como tal, ¿sí? Te invitaría a asumirlo como tal, que puede ser, mira, puede ser una parte superior de tu inconsciente, una parte sabia de tu inconsciente, que te está indicando una cierta manera de algo, ¿ok? El tema podría haber sido saber los números para que la PAME aquí hubiese podido como dar algún tips, ¿ya? Lo que yo te podría comentar es eso, y que cuando son números, esto ya es una cosa más personal, no lo he leído en ninguna parte, es un análisis personal que he hecho respecto al tema de la presencia de números en los sueños, que yo siento que cuando los sueños tienen presencia de números, así explícitos, son sueños importantes, son como sueños que están tratando de darnos una información muy ordenada y muy específica, ¿sí? Entonces siento que son sueños a los que hay que prestarle mucha atención, y si podemos nutrirnos de herramientas como la numerología, les invito a hacerlo, ¿ya? Porque hay algo así como muy clave en esos sueños. Y te voy a aprovechar de hacer las preguntas que nos dejaron en las cajitas, porque nos dejaron dos preguntas, ¿ya? Entonces, para que vamos viendo ahí también como otros casos de sueño. Súper. Mira, una de las preguntas que dejaron es la siguiente. Dice, una vez me apareció el año 1513. Entonces,
¿cómo canalizar cuando aparecen así o en números romanos? ¿Qué le Ya. responderías tú a Ujú. esa persona? Mira, generalmente, bueno, como dijiste tú, generalmente los números, y ahí obviamente como también mencionaba Jan, que son, ¿cierto? Que nos muestra un orden, ahí sí yo concuerdo con él, porque en el fondo cuando aparecen números en los sueños, es un mensaje, pero muy, muy específico, porque claro, los sueños nos hablan mucho de simbología y de repente no tienen ni pies ni cabeza y no logramos entender qué nos quieren decir, pero cuando aparece un número es como algo que está como más tangente, es más latente, más tangible, perdón. Entonces uno dice, ah, mira, pero soñé con este número y este número significa tal cosa, entonces el mensaje puede ir por acá. Ahora, cuando aparecen fechas, tienen distintas interpretaciones. Lo más fácil para que ustedes lo puedan hacer, ya que dimos la información del 1 al 9, yo lo más fácil que les puedo recomendar, así como sin conocer, ¿cierto?, más información del sueño, en qué situación y proceso estás, es reducir los números. Es decir, sumo el 1500, ¿cuánto era? 73. 1513 era el año que Ah, ella vio en su 1513. sueño. Perfecto. Entonces, Sí. sumar el 1 más el 5 más el 1 más el 3. Ahí entonces Ok, que en tenemos este caso serían 6, eh, da un 10. 10, da un Claro. 10, claro. Da un 10, claro. En ese caso, como no hablamos del 10, ¿cierto? Tómalo como uno. Pero ya que nos preguntaste en la cajita, yo obviamente te voy a responder un poquito más acerca del 10. El 10 tiene que ver con la rueda de la fortuna. Generalmente cuando aparece esta carta, tiene mucho que ver con que existe un plan mayor. De cierta forma es un mensaje para ti, para explicarte y decirte, oye, existe un plan mayor. No necesariamente lo tienes que conocer, porque todos somos parte de este gran plan, pero sí te invitan mucho a confiar, no solo en ti, sino que a confiar en ese plan. ¿Ya? Si te das cuenta, la rueda, ¿cierto?, es redonda. Entonces, ¿qué sucede con las ruedas? Las ruedas giran. Entonces, el mensaje que trae esta carta es que te dicen, la rueda se hizo para girar, no la detengas. Entonces, confía. Eso sí te aparece tanto en números como números, ¿cierto? Como 1, 5, 1, 3, o si te aparecen números romanos, tiene la misma interpretación. Para mí, por lo menos. Ya, ¿Ya? Otros numerólogos te podrían decir, no, significa algo distinto, y también está bien, y también está perfecto, porque va a depender mucho de qué es lo que siente cada uno, de cómo interpreta cada uno y cuál es el mensaje que te va llegando también. ¿Ya? Pero así como una pequeña guía para que puedas ir, ¿cierto?, indagando un poquito más y profundizando un poquito más en ese sueño, es como unas pequeñas luces que te podría dar para que vayas viendo un poco hacia dónde podría ir esa fecha que soñaste. ya. Te digo entonces ahora la otra pregunta. Dice, cuando Dale. aparecen números como contraseñas para entrar a algún lado, ¿ya? Y el código fue 22634. Entonces, aquí de esto me gustaría comentar la parte más simbólica, que sería Ujú. esto de, simbólicamente, te dan una contraseña para entrar a algún lado. Entonces, ¿cuál sería mi recomendación? Preguntémosle a Pame qué hay en esos números y probablemente parte de esas cualidades tengan que ver con aquello que necesitas integrar para pasar a una nueva etapa o para acceder a alguna parte de ti misma que aún desconoces o algún don, por ejemplo, que no has desarrollado. ¿Sí? Eso es la sensación que me da a mí desde la parte simbólica. Entonces, Pame, cuéntanos Ujú. desde la parte ya del código propiamente tal. Dos Claro, o sea, dos si seis no, tres. mira, si lo vemos, ¿cierto? Como sumatoria de un número, o sea, de dígito más dígito, perdón, de dígito a dígito, ¿cierto? Sumando el 2 más el 2 más 6 más 3 más 4, ¿cierto? Al reducirlo, que estamos haciendo, ¿cierto? Sumas simples para darles tips a las personas para que ustedes mismos empiecen a indagar sus sueños. Me conecta Ajá. con esta carta, con la estrella, o como yo le llamo, el hijo del cosmos. Entonces, cuando aparece ese código y nosotros lo reducimos, ¿cierto? Nos da un 17, tiene que ver mucho con la conexión. Entonces acá te están diciendo, ya que Chantal lo está interpretando como cierto, como un puntapié de algo que tienes que alcanzar, podría decir a través de los números que quizás lo que tienes que alcanzar es esa conexión, que está, pero que la tienes que ampliar. Es cosa que tú digas, ya, sí, listo, acá estoy. ¿Para qué? Para empezar a recibir y escuchar esos mensajes. Porque estas personas generalmente traen esa conexión de forma innata. Si bien todos la traemos y todos lo podemos desarrollar,
Generalmente cuando aparece este número, esta carta, con mayor razón lo traes, porque eres una semilla estelar, entonces te están hablando todo el rato, es cosa que tú aquietes tu mente un poquito, porque de repente suelen ser muy mentales estas personas, entonces es cosa que aquietes un poquito tu mente y empieces a escuchar con esto. Yo creo que por ahí podría ir la cosa. Ya, pues entonces ahí le dejamos respondidas estas preguntas a la gente que nos dejó las consultas en la cajita que yo dejé en mis stories para que para los próximos live estén atentos y atentas, porque ahí vamos a tomar parte de las preguntas y las vamos a estar respondiendo en el live. Ahora, mira, creo que la persona que tuvo este sueño del guía que entregó números, nos dejó los números, ¿ya? Y los números fueron 1, 5 y 8, que suman 14 y después 5. Así que ahí aprovechemos de contestarle a esa persona que puede haber por ahí para que se cuestione, no para que lo asuma, para que se cuestione. Exacto, para que empiece la indagación, porque estas son luces, ¿cierto? Claro, habría que ver si es que ese sueño, ¿cierto? Era un código completo, ¿cierto? Entonces era 158 o eran 3 números por separado. Por cómo lo escribió, me parece que eran números por separado. Sí, porque No, puso porque 1.5.8. ya, porque eso tiene otra Sí lo interpretación, escribió. ¿ya? Cuando Ya. aparecen juntos, yo le recomiendo que haga la sumatoria para ver qué número aparece, ¿ya? Entonces, hagámosle como una lectura como muy general, una pincelada. Por ejemplo, si hablamos del Ya. 158, ¿cierto? Nos va a dar un 14. El 14 me habla de la templanza, es decir, una persona que viene a templar el carácter. Cuando me lo entregan en sueño, quizás la indagatoria sería cómo están mis emociones. ¿Estoy conjugando, balanceando o logrando el equilibrio de mis emociones? ¿Ya? Porque esta carta habla mucho de las emociones, mucho de irse hacia adentro. Entonces quizás estoy un poco desequilibrado, quizás estoy demasiado estresada, demasiado neurótica, tengo muchas cosas encima y quizás no estoy logrando conciliar todo eso en mi interior. Entonces, ¿qué pasa? Que se me va a estar reflejando en mi entorno. Así que tengo hijos con mis hijos, y que estoy en el trabajo con mis compañeros de trabajo, o sea, en el fondo voy a ver mucho caos. Pero el mensaje de esta carta, en el fondo, es una invitación a que, a pesar de todo el caos que exista en el exterior, ¿ya? Mi mente y mi interior tienen que estar en calma. Entonces, es como la calma frente al caos. Por afuera puede estar la embarrada, ¿cierto? La escoba, puede haber caos, estrés, todos gritando, pero mi interior está en paz y sereno. Entonces, en el fondo es un cuestionamiento o es una indagación ahí para preguntarse, ¿ya? ¿Cómo estoy equilibrando ahí las emociones? ¿Cómo están mis emociones? ¿Las tengo equilibradas o estoy ahí un poquito, ¿cierto? Estresada, digámoslo así. O estresado, porque no sé si es hombre o mujer que no escribió. Súper. Ahora, Oye, si lo Pame, mire, ya interpretamos... estamos Ujú. así como en el límite. Así Claro, que, porque si ya, lo dale con interpretamos este por último separado, comentario. mire, porque si lo interpretamos Dale. por separado significan distintas cosas y ahí te puedes guiar por los tips que ya dimos, por las luces del 1, del 5 y Dale. del 8, ¿ok? Eso. Ya, Dale nomás, súper. Chantal. Entonces te repites este live y haces el análisis como más número por número, ¿sí? Ya pues, Bella, mira, hemos llegado al final, ya estamos a punto de cumplir la hora y te quería pedir, ¿qué mensaje, para cerrar, qué mensaje le dejarías tú a las personas respecto a este tema de números y sueños? Yo les diría que se conecten mucho con el sentir, con el escucharse, pero no escuchar esto que está acá, que le dice, no, tú deberías hacer no sé qué. No, el debería no, sino que sientan, ¿ya? Porque siempre las respuestas, como yo digo, de hecho tengo una frase ahí en mi WhatsApp que digo, la inspiración ya está en el interior, ¿ya? En el fondo calla un poco tus pensamientos, apaga un poco la mente y escúchate, porque la respuesta siempre está en el interior, siempre está ahí, y tú la sabes, siempre y cuando aprendas a escuchar, pero nuevamente, no esto. El corazón. Súper, muy bonito Así tu es. mensaje, muchas gracias por eso, siempre es bueno recordarlo. Y también me llega porque, sí, yo también soy un poco mental y me cuesta esa parte, pero trato de conectarme lo más que puedo, lo más que puedo. Oigan, queridos y queridas, ya estamos llegando al final de este live.
quería comentarles que si ustedes quieren saber más sobre sueños, sobre cómo trabajar la simbología, o cómo acercarse, cómo hacerse las preguntas para trabajar sus sueños, está abierta la inscripción para el curso Interpretación de Sueños nivel inicial. Así que si quieren recibir la información, me escriben un DM y ahí empezamos a mandarles todos los datos para que conozcan esta formación que es cortita, pero es buenísima para partir, ¿sí? Y Así es. Pame, también te pido que por favor nos cuentes si tú tienes cursos, si haces atenciones individuales, aprovecha de comentarlos ahora y de qué manera la gente te puede contactar para poder acceder a estos espacios. Sí, efectivamente realizo sesiones individuales que duran alrededor de 1 hora y media, 2 horas, donde ya indagamos mucho más en su personalidad, sus características a través del nombre completo, apellido, fecha de nacimiento, o sea, ahí englobamos todo y todas las numerologías. Así que también, si quieren una sesión individual de adultos o infantil para conocer a sus hijos y cuál es el plan que ellos traen y de esa manera tener mejor relación, poder guiarlo en su desarrollo, ¿ya? También me pueden escribir. O también si es que quieren hacer una compatibilidad de pareja, cómo yo estoy aportando a la relación, por qué tengo este tipo de pareja, qué me está reflejando el otro, qué tengo que mejorar, etcétera. ¿Ya? Obviamente es más profundo, pero pueden revisar ahí más detalles en mi página web, www.pamelatapia.com, donde tengo la descripción de cada uno de los servicios. Y también dejarlos invitados a mi próximo curso que comienza este sábado 18, que es un curso, no me gusta decirle básico, sino que porque dura un mes, desde numerología pitagórica, pero es muy, 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 muy completo. De hecho, salen haciendo análisis numerológico después de ese curso porque es súper intensivo. Las clases son todos los sábados de 5 a 7 de la tarde, hora Chile. Y, y también tengo el diplomado que parte el 13 de agosto, que ya me lo habían pedido mucho porque generalmente yo hago uno al año que parte en abril y dura 10 meses y también son los sábados. Pero me pidieron tanto que hiciera otro, que era mucho esperar hasta el próximo año, que lancé una hora para el segundo semestre y comienza el 13 de agosto. ¿Ya? Me encanta el número 13, por si no se habían dado cuenta. Y tiene un Ya, simbolismo súper bonito para mí. Así que también, todos sí. invitados a tomar sesiones, el curso, que de hecho lo tengo con promoción para todos los que escucharon el live y que me digan, no, sabes que te viene el live, quiero tomar el curso este sábado, que me quedan los últimos cupos, porque siempre los hago acotados con pocas personas, porque es un curso terapia, es decir, además de aprender de todo esto de los números, de los mensajes, a decodificar el nombre, la fecha, también vamos terapiándolos. Entonces, vamos abriendo procesos, vamos viendo cositas para que ustedes también vayan activando, potenciando lo mejor de ustedes, sacando los saboteos, etcétera. Así que ya lo saben, curso Numerología Pitagórica este sábado 18, diplomado en Numerología Integral, que es la formación de 10 meses, comienza el 13 de agosto y que también está con promoción. Ya, pues genial. Así que todo lo que estuvieron acá y que quieren aprovechar este input, este curso, recuerden contactar a Pame. ¿Te tienen que contactar en alguna fecha específica o los primeros que te contacten? ¿Cómo es la cosa? No, mira, si todos los que me contacten por el live, yo les voy a aplicar el descuento, sí o sí para el curso del sábado. Y el diplomado, Súper. y el diplomado está con descuento hasta el 30 de junio. Ya hay unos descuentos, pero buenísimos, que te queda con 25% de descuento cada mes. Entonces, si se inscriben antes del 30 de junio. Y bueno, y en mi página web pueden ver los otros cursos y talleres que también se vienen en julio, curso, perdón, de numerología tántrica. Tengo un taller también para padres, para aprender a conocer a sus hijos. Y hay varias cositas nuevas que voy subiendo en mis redes sociales también, en mi TikTok, en mi Instagram. Ahí pueden ir revisando, siguiéndome. Siempre voy compartiendo también harta información. Si quieren decodificar su nombre, me lo envíen, yo lo agrego a mi lista de como todavía 100 personas que me quedan por analizar, pero siempre Me imagino que respondo sí. y los voy subiendo, así que paciencia nomás, pero ahí están. Así que también, por DM, por WhatsApp, por correo, por donde quieran, por el medio que ustedes prefieran, me pueden contactar. Ya pues, maravilloso. Entonces tenemos un pool de herramientas que está ofreciendo la PAME sobre numerología, así que ahí tienen todas las formas de contacto. Yo les invito a probar la sesión individual porque esa es la que yo tomé, a mí me sirvió un montón. Realmente es muy completo, me sirvió mucho para ver qué cosas ya había trabajado y qué cosas necesitaba ahora continuar desarrollando
justamente muy similar a como te pasó a ti, para mí, porque estaban dormidas. Y eso es algo que ha quedado conmigo y que siempre lo estoy revisando justamente para ir viendo dónde están mis aprendizajes. Así que yo lo recomiendo un montón. Bueno, Pame, ya con esto te despido, te agradezco muchísimo tu tiempo, todo lo que nos entregaste acá, el live va a quedar grabado, hay alguna persona que preguntó, el live va a quedar grabado y si ustedes siguen teniendo dudas sobre estas temáticas pueden irlas dejando en los comentarios de este vídeo y entre yo y la Pame les vamos a ir orientando tanto desde la parte más simbólica del sueño o desde la parte de numerología. Así que si quieren saber de numerología con Pame, si quieren saber de sueños conmigo, ¿sí? Así que tengan una bonita tarde, noche, mañana, dependiendo de dónde estén, y nos estamos viendo, Pame. Así que muchas, muchas gracias. Un besito. Muchas gracias a Chao, ti por chao la a todos. invitación. Gracias por estar acá. Sí, gracias por la invitación y gracias a todos los que se conectaron y se quedaron hasta el final, por supuesto. Así que besitos y nos vemos. Ya, pues. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, chao.